Bueno, pues si no os importa, voy a dar la presentación aquí sentado. Lo primero de todo quería agradecer a la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos y a Sonia en particular el haber contado con nosotros desde el punto de vista de la Administración. La verdad que son fechas un poco complicadas y bueno, por excusar un poco también a mis compañeros del Ministerio, que bueno, sí que yo también estuve hablando con ellos y me dijeron que probablemente al final no pudieran acudir. Bueno, lamentablemente al final ha sido así. Pero bueno, yo por la parte que me toca, desde el Fondo Español de Garantía Agraria, quería comentar un poco la consideración de los pastos en la gestión de las ayudas y más concretamente, como era un poco el enfoque que tenía esta ponencia, hablar de los registros o bases de datos con los que contamos en el FEGA para la gestión de las ayudas de la PAC y bueno, tratar de centrarlo un poco en lo que pueda ser de interés para los pastos, aunque bueno, tenemos una información muy vasta y muy detallada y la presentación voy bastante rápido porque creo que tenía 60 diapositivas y voy a correr un poco, pero bueno, cualquier duda al final de la presentación tendréis mis datos de contacto y bueno, pues me podéis escribir y solucionar las cuestiones que tengáis. Ya antes de empezar, quería comentar que las bases de datos con las que cuenta el FEGA están disponibles para el sector público en su sentido más amplio. O sea, para cualquier, digamos, trabajo de investigación o demás que quiera abordar la universidad, pues que sepáis que están a vuestra disposición. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre la PAC, porque no sé si todos los que estáis aquí presentes conocéis la PAC. Perdona que se me sale presentación, vale. Bueno, a ver, la PAC es la Política Agraria Común, es la más antigua de las políticas comunes de la Unión Europea. Cuando digo política común, quiere decir que los Estados miembros han cedido o han transferido sus competencias a la Unión. Y bueno, la fecha de nacimiento de la PAC se suele establecer en el año 58. O sea, realmente ya es una ayudita. Vamos, tenemos 60 años de ayudas de la PAC. Y bueno, los objetivos están establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 39, que básicamente pues viene lo que viene aquí recogido, de mantener un medio rural vivo, una renta adecuada para los agricultores y producir alimentos de calidad y a un precio razonable. Pero, como cualquier otra actividad económica, la agricultura está sometida o está influenciada por otras políticas de la Unión Europea, como pueden ser las de seguridad alimentaria, en el sentido sanitario del producto y, sobre todo, la política de medio ambiente. La PAC se lleva casi el 40% del presupuesto de la Unión Europea. Es una política cara. Es una política cara. El 40% del presupuesto de la Unión Europea casi se va a la PAC. En el caso concreto de España, pues en este último marco financiero plurianual, que va de 2014 a 2020, esto ha supuesto 47.000 millones de euros para España. Es decir, aproximadamente tocamos a 1.000 euros por persona en España. Una pequeña reflexión que me gusta siempre hacer en estas presentaciones, pues para insistir que es una política cara y, por tanto, tiene que estar muy bien justificada. Aquí os muestro un poco la estructura de la PAC. Siempre se suele hablar de dos pilares que se corresponden con los dos fondos que se maneja la PAC, el FEAGA y el FEADER. Aquí vemos el primer pilar, que es FEAGA, garantía agraria, que va más orientado a mantener una renta adecuada a los agricultores. Y luego el segundo pilar, que serían las políticas de desarrollo rural. Aquí, como veis, pues las ayudas directas se llevan aproximadamente el 75% del presupuesto de la PAC.
Las ayudas al mercado un 7,5% y desarrollo rural un 17,5% aproximadamente. Yo soy responsable, digamos, del primer pilar de las ayudas directas. Lo que aparece ahí como, o sea, digamos, el primer pilar que estábamos viendo, que el pago básico, pago verde de jóvenes agricultores, son ayudas desacopladas de la producción. Quiere decirse que cualquier cultivo, son ayudas por superficie y cualquier cultivo podría optar a estas ayudas, incluidos los pastos. O sea, realmente las ayudas como pasto, no hay una ayuda como tal a los pastos. O sea, no existe. Lo que puede optar un pasto es a recibir estas ayudas desacopladas. Y luego dentro de lo que viene como pagos acoplados, así en un color más granate, ahí estarían las ayudas asociadas a la ganadería. Que en el caso concreto de los pastos, pues se interesan las ayudas al ovino caprino y a la vaca nodriza. Luego, dentro de desarrollo rural, también hay otras medidas de las cuales se puede beneficiar la ganadería extensiva, las ayudas agroambientales, zonas con limitaciones naturales, básicamente. Luego también hay algunas ayudas a las razas en peligro de extinción. Entonces, bueno, eso ya depende de cada comunidad autónoma, que es la que establece su plan de desarrollo rural. Y luego, esta última diapositiva es un poco ver el FEGA. El FEGA es el Fondo Español de Garantía Agraria, es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y funcionamos como organismo pagador. O sea, pagadores, gestionamos directamente subvenciones que serían las que todavía recaen en la Administración General del Estado, que la verdad que son poquitas. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Rural, en el que actuamos como organismo pagador, y luego también las ayudas o medidas de intervención de los mercados. Y luego tenemos una labor muy importante como organismo de coordinación. O sea, mi subdirección de ayudas directas funcionamos como organismo de coordinación. Coordinamos a las comunidades autónomas, que son los que hacen la gestión directa de las ayudas directas, y somos interlocutor único con la Comisión Europea. Aunque también es cierto que nosotros solimos hablar de una coordinación reforzada, porque varias de las herramientas utilizadas para la gestión de las ayudas sí que las desarrollamos y también participamos en su actualización. Por ejemplo, el SIGPAC, que lo vamos a ver ahora, muchas de las labores de actualización pues las abordamos desde el FEGA. En cuanto a la evolución de las ayudas, pues, bueno, los que conozcáis un poco las ayudas directas, estas ayudas directas nada más, de la PAC, sabéis que hemos pasado desde el año 2005 para acá por un proceso de desacoplamiento que al final pasa por vincular las ayudas a las superficies. Y aquí vemos como las ayudas a los animales, ayudas por cabeza de ganado, han pasado de un 40% a algo menos de un 10% en la actualidad. Entonces, bueno, esto es un factor a tener en cuenta cuando estamos hablando de ganadería extensiva, que la mayor parte, o sea, conceptualmente la mayor parte de las ayudas a día de hoy se conceden por superficie, incluso para los ganaderos. Luego, el tema de la definición de pasto permanente. O sea, ¿qué es lo que considera la Unión Europea pasto permanente a efectos de beneficiarse de las ayudas de la PAC? Ayudas directas y ayudas, y también algunas ayudas por superficie que se conceden en el ámbito del desarrollo rural. Pues bueno, la definición original es son las tierras utilizadas para la producción de hierbas y otros forrajes herbáceos. O sea, cuando la Unión Europea hablaba de pastos, estaba pensando en hierba, ¿vale? Que no han sido incluidos en la rotación de cultivos, de la explotación durante 5 años o más. Y esta era la definición original y que tantos quebraderos de cabeza nos ha traído en España y en otros países de la cuenca mediterránea, porque nosotros tenemos mucho pasto que no es hierba. Hay otro tipo de vegetación leñosa que se puede ser aprovechada por el ganado y también incluso la producción, otro tipo de producción forrajera como puede ser la bellota. Entonces, bueno, en las sucesivas, sobre todo en las últimas reformas, cuando se publicó el reglamento del 2013 y el reglamento Omnibus que se ha publicado este año, pues es cuando hemos ido consiguiendo introducir nuevas modificaciones en esta definición que ya hacen que se adapte un poco a la realidad del pasto mediterráneo, ¿no? Entonces, como ves la segunda frase,
estos pastos pueden incluir otras especies arbustivas y arbóreas que pueden servir de pastos, otras especies ramoneables, luego otras especies que producen alimentos para los animales, aquí estamos pensando sobre todo en las bellotas y en las castañas, e incluso, esta es muy importante, aunque las hierbas no estén presentes en este tipo de superficies. Pero esto, desde luego, ha sido una batalla política española muy importante a nivel de la Comisión y a nivel del Parlamento y del Consejo. Luego, otro tema que ha sido bastante polémico, que es el coeficiente de admisibilidad de los pastos. Lo que quiere decirse es que en estas superficies de pasto permanente habría que descontar por un sistema de prorrateo todas aquellas superficies que no sean aptas para el pastoreo. Entonces, este coeficiente, estas son definiciones del Real Decreto, por ver ya un poco la aplicación en España, ¿no? Aquí lo que estamos descontando conceptualmente es pendientes muy elevadas, suelos desnudos y zonas con vegetación impenetrable, o sea que no es accesible al ganado. Eso es conceptualmente lo que estamos descontando. Y sí que es importante recalcar que para el cálculo, el segundo párrafo, que para el cálculo de este coeficiente sí que tendremos en cuenta características de determinados sistemas agrosilvopastorales, como la dehesa u otros. Esto un poco como introducción, 4 pinceladas muy rápidas de la PAC. Y pasamos ya a ver el sistema integrado de gestión y control. Ya desde el año 93, cuando se desarrollaron las ayudas directas en la Unión Europea, se decidió que todas ellas se gestionarían de una forma común, que sería a través de este sistema integrado de gestión y control. Inicialmente se aplicaban las ayudas directas, que es lo que aparece como en el primer punto, los regímenes de ayudas enumerados en el anejo 1 del Reglamento 1307 de 2013, y también se fueron añadiendo las medidas de desarrollo rural que se conceden por cabeza de ganado y por superficie. En mi presentación me voy a centrar mucho en la gestión me estoy centrando ya mucho en la gestión de las ayudas directas, que es lo que yo conozco y en lo que trabajo, pero tener un poco en mente que la gestión de los pastos en desarrollo rural se hace de una forma equivalente para estas medidas que se conceden por superficie o por cabeza de ganado. Entonces, bueno, pues simplemente conceptualmente nosotros tenemos esta es nuestra relación de ayudas directas que estamos aplicando en España, y para todas ellas tenemos un único sistema de gestión. Tenemos una solicitud única, o sea, no hay que pensar que para cada línea de ayuda tenemos unas bases reguladoras, una convocatoria, etcétera, como podrían ser ayudas nacionales, sino que tenemos una única solicitud, un único acta administrativo donde el agricultor y el ganadero indica todas las ayudas que quiere solicitar. Los controles también son únicos. Sí que hay una diferencia, obviamente, en las ayudas ganaderas y en las ayudas por superficie, que sí que tienen sus peculiaridades, pero todas las ayudas por superficie o todas las ayudas por ganado se gestionan de la misma manera, los controles. Y las bases de datos también son únicas. Los elementos del sistema integrado se recogen en la normativa comunitaria. Aquí aparece la relación de estos elementos. Y yo, sobre todo, me voy a centrar en explicaros el SICPAC y explicaros también el sistema, las solicitudes de ayuda, que es una información, creo que muy importante y que no es tan conocida como SICPAC y que sí que merece la pena, bueno, pues prestarle un poco de atención. También voy a dar unas pinceladas de los controles, porque pienso que a futuro va a ser muy interesante para todos. Bueno, el SICPAC es el sistema, lo que dice el reglamento, es el sistema de identificación de parcelas, que lo que nos permite es localizar de forma inequívoca las parcelas agrícolas declaradas por el agricultor y cuantificar la superficie máxima admisible para las ayudas. En España, el sistema de identificación de parcelas es el SICPAC, que supongo que todos lo conoceréis, y si no, ahora lo explicaré muy brevemente. Bueno, el SICPAC es un sistema de información geográfica, un GIS,
que va a ser la base para que los agricultores hagan su declaración de superficies. Cuando un agricultor o un ganadero presenta una solicitud de ayudas de la PAC, tiene la obligación de declarar toda la superficie agraria de su explotación, incluidos los pastos, incluso aunque no solicitara ayudas por esas superficies. Un ganadero que solamente solicite ayudas a la ganadería, por ejemplo, un ganadero que solo solicite ayuda a la vaca nodriza, igualmente está obligado a declarar toda la superficie agraria de su explotación. Y su base cartográfica para hacer esa declaración es el SIPAC. El SIPAC se basa en ortofotos aéreas y el catastro. El catastro, nuestras parcelas de referencia, que es como lo denomina la normativa comunitaria, se basan en el catastro y bueno, conceptualmente sería más una subparcela catastral. Dentro de la Unión Europea hay varios sistemas, o sea, varios modelos para establecer la parcela de referencia y en nuestro caso el recinto del SIPAC sería conceptualmente una subparcela de catastro. Y esto, bueno, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La principal ventaja, que es un sistema muy conocido por los usuarios, que son los agricultores, está bien establecido, y la principal desventaja es que la parcela de catastro lo que delimita es la propiedad o el derecho de uso de la superficie y no necesariamente los límites de un cultivo o cualquier otro tipo de límite que sea observable en el terreno. Como comentaba, teníamos una ortofoto aérea y el parcelario de catastro, que, bueno, como ambos tienen un sistema de referencia conocido, los podemos superponer. En general coinciden. Bueno, sabemos que con el catastro a veces hay problemas de desplazamientos, pero bueno, en general coincide. Y luego aquí, por una labor de fotointerpretación manual, sí que se delimita dentro de cada parcela de catastro los diferentes usos que se observen en la superficie. Es aquí lo que aparecería con las líneas moradas. Es decir, partiendo de una parcela de catastro, una parcela catastral, delimitamos los recintos, que serían las superficies continuas de un mismo uso en el terreno. Cuando hablo de uso SIPAC, realmente es sería un poco más el concepto que manejamos de ocupación, que es un poco la mezcla del uso y de la cobertura que se observa en la ortofoto. Por ejemplo, aquí en el caso del olivar, por ortofoto tú puedes ver que hay una plantación a marco, pero realmente no puedes saber si esos son olivos o son almendros. Eso ya vamos a acudir a otras fuentes de información, sobre todo la información que conste en catastro y lo que haya declarado el agricultor en su solicitud. Aquí una relación de los principales usos del SIPAC, que, como os comentaba, pues responde tanto al concepto de cobertura como de utilización real de esas superficies, que es lo que declara el agricultor en su solicitud. Y dentro de estos usos quería un poco ver con vosotros estas definiciones, que bueno, es un poco el concepto que estamos manejando nosotros en nuestras metodologías, tampoco es algo que esté establecido por normativa. Nosotros tenemos 3 tipos de pasto: pastizal, pasto arbustivo y pasto permanente, y pasto con arbolado. Y bueno, simplemente el pastizal lo que presupone es que lo que hay es hierba, básicamente, que apenas hay matorrales o apenas hay árboles, mientras que el pasto arbustivo sí que se contempla una presencia abundante de arbustos, y en el caso del pasto con arbolado hay una presencia bastante abundante de árboles. En el caso del forestal, nosotros estamos asignando forestal al terreno que presenta arbolado denso, muy denso. Tampoco tenemos un límite establecido, pero para que os hagáis una idea, podríamos hablar de superficies que tengan de fracción cabida cubierta más de un 75%. Aquí una pequeña reflexión. Como veréis, muchas superficies que nosotros estamos llamando pasto, o sea, como pastizal, pasto arbustivo o pasto con arbolado,
estarían amparadas por la ley de montes. O sea, legalmente en España la mayor parte de pastizal, pasto arbustivo y pasto arbolado es superficie de montes, es superficie forestal. Nosotros en SIGPAC lo que tenemos como pasto es cualquier tipo de superficie con vegetación espontánea que sea susceptible de aprovechamiento por el ganado. ¿Vale? Entonces, esto también es una cosa que tenemos que tener clara, no hay ningún problema, o sea que, quiero decir, en el mapa forestal, esto aparece como superficie forestal, para nosotros es superficie agrícola y obviamente es que son superficies que responden a ambas vocaciones, por decirlo de alguna manera, mientras lo tengamos claro, no debería tener ningún problema. Lo único que quería decir es que lo que nosotros llamamos forestal aquí son zonas con un arbolado muy denso. Una vez que hemos establecido los recintos, como nuestra capa gráfica, a cada recinto se le asigna una información alfanumérica y dentro de esta superficie, dentro de esta información alfanumérica tenemos el coeficiente de admisibilidad de los pastos. O sea que es una información que está registrada en SIGPAC y aplica tanto a primer pilar, tanto a las ayudas directas como a las ayudas de desarrollo rural. El coeficiente de admisibilidad de los pastos, bueno, es un tema, cuando venimos a estas mesas, bastante polémico. Bueno, lo primero, hay que tener en cuenta que desde luego no ha sido una decisión española establecer un coeficiente, sino que ha venido impuesto por la Comisión Europea, lo pena de multas muy cuantiosas. Entonces, sí que había varias comunidades autónomas que venían aplicando el coeficiente de admisibilidad de los pastos de forma histórica, cuando decimos históricas, anterior a 2013, en concreto en Aragón, en Cataluña, Baleares, País Vasco, Navarra y en Asturias en los comunales. En los pastos comunales se venían aplicando ya un CAP desde antes de 2013. En 2011 empezaron las auditorías de la Comisión Europea orientada a estudiar o auditar cómo se están gestionando los pastos en España y en concreto en el SIGPAC, cómo se estaba recogiendo la admisibilidad de los pastos. Entonces nosotros lo que hicimos fue establecer un primer coeficiente, lo que llamamos el coeficiente simplificado, a partir del año 2013, que se estableció a nivel nacional para las comunidades autónomas no históricas. Esto no se aplicaba a las que comenté anteriormente. Y entonces aquí lo único que estábamos descontando era el suelo desnudo y las pendientes elevadas. El suelo desnudo se obtuvo a través del tratamiento de las imágenes Rapid Eye por técnicas de teledetección y la pendiente a partir del modelo digital de elevaciones. Bueno, o sea, lo que trabajábamos era y seguimos trabajando píxeles 5x5, 5 metros por 5 metros. A cada uno de ellos se le asignaba un valor de factor suelo, factor pendiente, y con el producto sacábamos el coeficiente de admisibilidad de cada píxel y luego por una media ponderada pues sacábamos el coeficiente de ese recinto. O sea, es un método 100% automático. Esto no fue suficiente para la comisión, entonces siguieron las correcciones financieras o las propuestas de corrección financiera y aprovechando la llegada de la nueva PAC en el año 2015, o sea, y eso hay que tenerlo todos muy claro, esto fue aprovechando el momento de la asignación de los nuevos derechos de pago básico, es decir, que el impacto a efecto del importe de las ayudas que percibían los ganaderos, la introducción de este nuevo CAP fue neutro totalmente. O sea, el agricultor recibió exactamente el mismo importe de dinero con o sin este CAP mejorado, que voy a explicar ahora. Sí que ha tenido un impacto en la convergencia de los derechos, eso no lo podemos negar, pero bueno, ha sido bastante minimizado este impacto. Entonces, lo que hicimos fue, a partir del año 2015, introducir un nuevo factor, que es el factor vegetación. Entonces ya tendríamos el tercer factor de los que estamos considerando actualmente. Este CAP mejorado, que es 100% automático, lo están aplicando todas las comunidades autónomas, excepto 3, que son
Andalucía, Cataluña y País Vasco. Andalucía se está basando en su SIOSE. En el caso de Cataluña están usando una mezcla de técnicas de teledetección y de fotointerpretación. Y en el caso del País Vasco también hay una mezcla, porque en sus zonas comunales están usando este método también, un poco adaptado a su realidad. Y en los pastos privativos están usando también una mezcla de fotointerpretación, control de campo y técnicas de teledetección. Entonces, en el resto de España se está aplicando este CAP, el CAP automático. El factor vegetación, lo que se utilizó finalmente fue una técnica basada en el LIDAR para estimar la densidad y la altura de la vegetación. Por el tipo de LIDAR, bueno, antes de que lo preguntéis, por el tipo de LIDAR que tenemos en España, que tenemos medio punto por metro cuadrado, no podemos estimar qué tipo de vegetación hay debajo de las copas de los árboles, que esta es una de las principales críticas que ha recibido este método, y que es cierto que en ciertas zonas, por ejemplo, de pasto arbolado, con arbolado bastante denso, pues estaban descotando muchas superficies, cuando es cierto que en la realidad, debajo de las capas de los árboles, puede haber también pasto. Entonces, esto no le queda más remedio al ganadero que alegar, presentar una solicitud de modificación del SIPAC y que la comunidad autónoma lo resuelva mediante visitas al terreno u otro tipo de información. Bueno, pues aquí es un poco cómo va funcionando. Lo que tenemos son toda la nube de puntos LIDAR, y luego esto lo llevamos a información al raster que teníamos de 5 metros por 5 metros. Entonces, lo que sí que quería también comentar aquí es que nosotros aplicamos una serie de filtros, o sea, no descontamos cualquier píxel que me marca este sistema como arbolado, lo estoy descontando, no. Estamos descontando masas de matorrales de más de 500 metros cuadrados y masas de arbolado de más de 3.000 metros cuadrados. Bueno, aquí el redondeo y el plus de la dehesa. En el caso de la dehesa, como se daba este efecto que comentábamos antes, de que no estábamos teniendo en cuenta que debajo de la copa de los árboles puede haber hierba, puede haber pasto, pues se aplicó un bonus de 10 puntos en el coeficiente de admisibilidad en los recintos de uso pasto arbolado y en alguna comunidad autónoma, en concreto en Castilla y León y en Extremadura, también en los pastizales. Bueno, esto yo creo que era un poco la información más relevante para vosotros, entonces yo creo que ahora voy a ir un poco más rápido. Simplemente que sepáis que hemos visto hasta ahora la capa de recintos, pero en SIPAC hay muchas más capas. Hay una serie de capas públicas, aquí están enumeradas todas. Hay una capa de pastos permanentes, que lo que viene a recoger es la definición que veíamos al principio de lo que es pasto permanente. Y aquí es muy importante tener en cuenta que distinguimos también una categoría de pastos que son los pastos medioambientalmente sensibles, que son unas categorías de pastos que no se pueden roturar bajo ningún concepto. Eso es una de las prácticas del pago verde o greening, que es una de las ayudas directas. Y luego también tenemos otras categorías de pastos que son los pastos bajo prácticas tradicionales locales y otros pastos en mayoría herbácea. Son pastos leñosos, que se reconocen como admisibles, aunque no predomine el forraje de tipo herbáceo. Luego tenemos la capa montanera y el SAC quercus, es superficie arbolada cubierta de especies de quercus. Estas tipos de información se refieren a dehesas donde es posible el engorde de los cerdos en montanera. Y entonces, para poder comercializar los productos cárnicos de esos cerdos bajo la marca de Ibérico, obligatoriamente deben hacerse en estos recintos. Luego también hay capas no públicas. O sea, estas son las públicas son las que podemos ver a través del visor del SIPAC. Bueno, a través de la página web del Ministerio o del FEGA puedes acceder muy fácilmente. Luego hay otra serie de información que no es pública, que es información que utilizan los gestores. Hay una capa dehesa. Esta capa dehesa la necesitábamos para aplicar, os he explicado antes que aplicábamos un plus en la dehesa, entonces para poder saber en qué recintos aplicar este plus, las comunidades autónomas
con Dehesa nos han facilitado esta capa y es donde estamos aplicando el plus. Pero bueno, es una información que también puede ser útil para otro tipo de gestión. Es lo más parecido a una capa oficial de Dehesa que tenemos en la Administración General del Estado. Esta información nos la proporcionan las comunidades autónomas. Otras consideraciones respecto al SIPAC es, nosotros renovamos la ortofoto aérea cada 3 años y en ese proceso revisamos por fotointerpretación todos los recintos declarados al menos una vez en los últimos 5 años. O sea, esta es la información que está actualizada en el SIPAC. Estamos hablando de alrededor de 23 millones de hectáreas. Pues eso es la mitad, un poco menos de la mitad de España. Eso también es importante hay que tener en mente que hay mucha superficie de SIPAC que no está actualizada desde su creación en el año 2005. En el caso concreto de pastos, pues de lo que tenemos en SIPAC como pastos, que pueden existir mucho superficie forestal, también en el mapa forestal, que tenemos como unos 18 millones de hectáreas, pues estamos hablando de unos 10 millones de hectáreas que sí que se actualizan, los otros 8 no. Sí que tenemos mucha relación con otras bases de datos, tanto de ocupación del suelo como de otros ámbitos de agricultura y medio ambiente. Con el mapa forestal estamos estrechando mucho nuestra relación y, de hecho, la Subdirección General de Silvicultura, que veo que sí que hay gente de silvicultura aquí, pues están haciendo un piloto con Castilla y León un poco realmente para integrar SIPAC y mapa forestal, o por lo menos, bueno, de momento el piloto se va a centrar en usar el SIPAC como base cartográfica del mapa forestal. Obviamente para cualquier tipo de gestión de ayudas nos va a beneficiar y también mapa forestal lo que va a lograr son la posibilidad de reaprovechar esta actualización cada 3 años que tenemos en SIPAC y mejorar también su precisión cartográfica, bajarla al 1.5000. Y luego otras muchas fuentes otras bases de datos, otros SIG del Ministerio que veis que están aquí. Y luego el último punto, que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, que es una de las limitaciones que tenemos de uso de esta información a efectos de ganadería extensiva, que es que no tenemos ninguna relación con SITRAN. O sea, SITRAN, que son las bases de datos de trazabilidad animal, el REGA, el REMO y el RIA. No hay ninguna relación entre SIPAC y estas bases de datos. Luego, la solicitud única, simplemente, aquí voy a ir muy rápido, que tengáis en cuenta lo que os decía antes. Un agricultor o ganadero que solicite una sola ayuda de las ayudas directas o ayudas de desarrollo rural asimiladas al sistema integrado, debe presentar una declaración de superficies. La solicitud es única, como decía, en un único formulario, para entendernos, solicita todas las ayudas y da toda una serie de información adicional que se solicita. Bueno, aquí una serie de diapositivas donde se explica un poco el contenido de esta solicitud única. El concepto de explotación es importante. Para nosotros, una explotación es un NIF. También es una diferencia que hay que tener en cuenta. O sea, para nosotros, un titular que tenga parcelas en Galicia y en Andalucía es una explotación. O sea, tiene varias unidades de producción, pero es una única explotación. O un titular, que los hay, que tienen un código REGA, un cebadero en Zaragoza y luego otro código REGA de vaca nodriza en Extremadura, es una explotación. Luego, lo que es importante también de la declaración de superficies es la necesidad de declarar el régimen de tenencia, si es propiedad, arrendamiento, parcería o similares, la obligación de declarar código REGA si declaras pastos. O sea, si una persona declara pastos, debe declarar sus códigos REGA, aunque no solicite ayudas a la ganadería, porque ahí sí que hacemos un control de carga ganadera mínima. No sé si los conocéis, sabéis que exigimos mínimo 0,2 UGM por hectárea de pasto permanente. Esto es como un filtro previo de actividad agraria. Si no pasas este filtro, al ganadero o al agricultor se le exige información adicional para que realmente demuestre que está ejerciendo una actividad agraria, que es el tercer elemento que debe declarar, la actividad que realiza en sus superficies.
que en el caso de los pastos permanentes podrían ser en producción, se considera pastoreo o siega. Las siegas solo se permiten pastizales, y el mantenimiento. El mantenimiento también puede ser siega o desbroce. En el caso de las superficies de pasto que se declara, aquí volvemos a tropezarnos con otra de las limitaciones, que no hay un vínculo entre los pastos declarados y los códigos rega. O sea, el señor me está declarando por un lado sus códigos rega, por otro lado me está declarando sus recintos o sus parcelas de pasto, pero no me dice, o sea, para cada código rega, qué recintos de pasto se vinculan a ese código rega. Entonces, bueno, esto es uno de los temas que tenemos hablado mucho con la Subdirección de Silvicultura, pues que nos limita para la caracterización de la ganadería extensiva. Y aquí un poco, bueno, pues hay unas pequeñas diferencias entre cómo se declaran los pastos privativos y los pastos de uso en común. En el caso de los pastos de uso en común, debe haber una autoridad gestora del pasto, que es la que se responsabiliza de hacer la declaración de superficies completas de ese pasto, y luego a cada uno de los comuneros o a las personas que se asignan pastos, pues simplemente pues declarar la referencia que se le consigne y la superficie que utiliza en él. Pero el que debe hacer la delimitación de ese pasto y la relación de recintos que lo componen es la autoridad gestora, que normalmente será una junta vecinal o un ayuntamiento. Regepa, no sé si lo conocéis, este es uno de los registros que tienen el Ministerio en la Dirección General de Sanidad de la Producción Primaria. Tienen el Regepa para las explotaciones agrícolas y el REGA para las explotaciones ganaderas. Es el Registro General de la Producción Agraria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el Regepa están todos los agricultores. Mientras que para esto que estamos hablando de solicitud única, solo están aquellos que solicitan ayudas, obviamente. Pero bueno, sí que hay una relación. Entonces, las declaraciones únicas, las declaraciones de superficie de la solicitud única surten efecto en Regepa directamente. Y luego también tiene efectos en catastro. La declaración de superficies tiene conceptualmente el mismo efecto que una notificación al catastro o una comunicación al catastro, por ejemplo, para cambiar el uso de una determinada parcela. Y luego lo que es importante es que los titulares catastrales, esto sí que es una novedad, nosotros consolidamos el derecho de acceso del titular catastral a la información de las solicitudes que están declarando sus parcelas. O sea, porque puede ser que el agricultor o ganadero sea distinto de ese titular catastral. Y esto ya se puede hacer a través de la sede electrónica de catastro. Y como decía, efectos en Sitran, o sea, rega, ría, remo, ninguno. Eso también que lo tengamos claro. Y luego sí que estamos capturando otra información que no está directamente relacionada con la solicitud única de las ayudas de la PAC, pero realmente la solicitud única se está convirtiendo en el momento que se quiere aprovechar para que toda la información que el agricultor o el ganadero tiene que dar a la Administración, aprovechar ese momento, ese acto, para capturarlo. Entonces, bueno, pues tenemos aquí varios temas de las alegaciones al SICPAD, declaraciones de efectivos productivos en organizaciones de productores de frutas y hortalizas, seguros agrarios, etcétera. Una importante novedad que vamos a tener para el año 2009 son los efectos en el INE, en el Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos a empezar a capturar información a efectos de elaborar el censo agrario. El próximo censo agrario se va a elaborar en 2020 y se va a basar principalmente en los datos capturados en solicitud única. Entonces ya en 2019 vamos a empezar a capturar este tipo de información. En cuanto a bueno, esto es conceptualmente todo lo que hemos visto de la solicitud única, y luego que sepáis que hay una circular en el FEGA. En el FEGA elaboramos documentos de coordinación que no tienen efecto normativo, o sea, no tienen efecto legal, que son las circulares. Pues todos los años se publica una circular con el contenido mínimo de la solicitud única, que se puede consultar, y ahí veis el detalle, lo digo a efectos de los estudios que podáis querer hacer. Ahí veréis el detalle de lo que se está capturando en la solicitud única. Bueno, pues aquí
Hay unas diapositivas explicando un poco lo que se captura, etcétera. Pero bueno, al final para cada recinto pues tenemos, por ejemplo, el cultivo declarado, tenemos lo que os comentaba del régimen de tenencia, el aprovechamiento, si es secano o regadío, producto de variedad, bueno, una serie de información que puede ser de vuestro interés. Entonces sí que os animo pues a que veáis esta circular y le echéis un vistazo. Tradicionalmente la información, o sea, la declaración de superficies tenía esta forma que os presento aquí, era un formulario donde para cada línea de declaración, lo que seguimos hablando para cada línea de declaración era para cada recinto, me tenían que indicar pues toda esta información, sobre todo el cultivo y la ayuda que me estaba solicitando. Esto era así hasta el año 2016. A partir del año 2016 se empezó a implementar la declaración gráfica de superficies de una forma gradual, de forma que ya en 2018, o sea, este año, el 100% de las declaraciones de superficie han sido gráfica. Y esta es una información también muy valiosa, y ya este año la tenemos para toda España. Es decir, yo tengo una capa, ya no tengo solamente la capa de recintos, tengo una capa gráfica con la declaración del agricultor. Entonces ahí tengo mucha información que es muy interesante y que se podría explotar. Luego, en cuanto a los sistemas de controles, simplemente hay una serie de controles administrativos que se pasan al 100% de las solicitudes, que básicamente son cruces contra otras bases de datos. Y luego hay una serie de controles que se hacen sobre una muestra. Lo que conocemos como el control sobre el terreno se hace sobre un 5% de los expedientes. Estos controles pueden ser clásicos, desplazando un inspector a campo, o pueden ser, se pueden hacer aplicando técnicas de teledetección. Pero siempre estamos hablando de una muestra del 5%. Y en estos controles por teledetección pues eran ventanas de, bueno, entre 20 kilómetros, entre 20 por 20 kilómetros, eran las ventanas pequeñas, y las más grandes son de 50 por 40. Y con un proceso de fotointerpretación manual de estas imágenes. Ahora estamos en un momento de inflexión muy importante en lo que se refiere al control de las superficies, aprovechando las ventajas que nos proporciona el programa Copernicus. Sabéis que, bueno, yo creo que muchos sabréis que se ha lanzado una serie de constelaciones de satélite, los Sentinel. Entonces, dentro de estos satélites, el Sentinel-2 es muy parecido a lo que estábamos utilizando en control por teledetección. Y la diferencia es que ya no tenemos ventanas, tenemos imágenes de toda España cada 5 días. Entonces, esto nos da una potencia, o sea, una cantidad de información de la que no disponíamos hasta ahora, que esto lo unimos a los avances en los sistemas de computación, de Machine Learning, Deep Learning, y podemos llegar a hacer una clasificación automática de todas estas imágenes para determinar la admisibilidad de las superficies. Entonces, lo que estamos planteando es ya un sistema de monitorización continua y sistemática de todas las superficies, no de una muestra del 5%. ¿Puede ser interesante a futuro? Pues yo creo que también, cuando se desarrollen todas estas tecnologías, pues para otro tipo de actividades, no solamente el control de las ayudas de la PAC. Y luego esto está complementado con la interacción con el agricultor, que en caso de duda pues nos podrá mandar información adicional pues a través de apps móviles. Luego, todo esto en lo que se refería a superficies. En lo que se refiere al ganado, a las ayudas al ganado, nosotros nos apoyamos en el sistema de trazabilidad animal y sobre todo en 3 bases de datos, que es el REGA, el Registro de Explotaciones Ganaderas, el RIA, que es el Registro de Identificación Individual de los Animales, y el REMO, que es el Registro de los Movimientos de los Animales. Como ya disponemos de toda esta información, pues nosotros ya somos capaces de determinar la admisibilidad de los animales. De hecho, lo que tenemos implementado en estas ayudas es lo que se conoce como sistemas sin solicitudes. Bueno, en inglés los claimless system. Quiere decirse que
el agricultor no tiene que indicarme los crotales de los animales por los cuales quiere percibir la ayuda. Él simplemente pone una cruz de solicito la ayuda por la vaca nodriza y la administración, por los cruces que hace contra el REGA, o sea, para determinar qué código REGAS pertenecen a ese solicitante, y RIA y Remo determina exactamente cuántos animales son admisibles para el cobro de la ayuda. O sea, se simplifica muchísimo la gestión. Y esto es un poco a lo que queremos optar también con el sistema de monitorización de superficies. Lo que pasa es que, claro, necesitaríamos, o sea, un sistema de monitorización de superficies que hemos visto de clasificación automática de las imágenes. Lo que nos hace falta es realmente pues, el equivalente al SITRAN, o sea, un registro de explotaciones agrarias en condiciones que nos permita definir exactamente qué parcelas pertenecen a un determinado titular. Bueno, también hay un sistema de controles sobre el terreno, también es una muestra del 5%, y bueno, lo que se trata de verificar es que lo que hay en la base de datos concuerda con la documentación, es decir, con el libro de explotación y los documentos de identificación bovino, y concuerda también con lo que realmente nos encontramos, con el conteo de los animales y verificación de sus datos. Y bueno, esta es una última diapositiva de esta parte, pues para hacer esta pequeña reflexión. Tenemos por un lado un sistema de gestión de las superficies, con el REGEPA, el SIPAC, la declaración gráfica de las superficies, una base de datos para la gestión de los animales, que es todas las bases de datos del SITRAN, y el problema es que a día de hoy no hay comunicación entre ambos sistemas. Entonces, ese es el paso que yo creo que nos quedaría por dar a efectos de que para vosotros sea útil esta información. Y bueno, ya como conclusiones, pues muy rápido. Sabéis que estamos ahora en plena estamos empezando la negociación para la reforma de la PAC, la que sería de aplicación a partir del año 2021, aunque bueno, ya se da por hecho que no va a ser 2021, que habrá un periodo transitorio. Entonces, bueno, eso hay que tener un poco en mente. Hay un cambio de paradigma y ya no van a basarse las ayudas tanto en los criterios de admisibilidad como en la consecución de los resultados, y sí que da mucha subsidiariedad a los Estados miembros para diseñar nuestras intervenciones. Y aparecen los nuevos ecoesquemas, que a lo mejor serían esquemas donde encajaría mejor la ganadería extensiva. Simplificación y modernización, yo creo que es obvio, lo que os comentaba antes, que lo que ya hemos conseguido para las ayudas animales deberíamos conseguirlo para las ayudas por superficies, incluyendo obviamente el pasto, que de alguna manera el agricultor o ganadero simplemente pusiera una cruz de solicito las ayudas de pago básico por lo que consideréis, entonces nosotros, la administración, pueda ya determinar qué superficies son las admisibles sin ningún sistema de penalizaciones. El tercer punto también va relacionado con la reforma. Hay una política a nivel, una de las corrientes que hay ahora, desde luego, de proporcionar datos abiertos y la interoperabilidad de las bases de datos, que no somos ajenos a ellos. Entonces, sí que cada vez más los datos del sistema integrado deben estar puestos a disposición del público y de una forma que sea fácilmente interoperable con otras bases de datos. Y para mí el último punto, que vuelvo a insistir, necesitamos un registro de explotaciones agrarias, pero que contemple también tanto la faceta agrícola como la faceta animal o ganadera, y que nos permita realmente poder explotar esa información de una forma integral para poder simplificar la gestión de las ayudas de la PAC. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y aquí tenéis mis datos de contacto. Bueno, he corrido un poco para poder acabar a tiempo. Yo creo que muchas veces pasaría Sí, sí, me parece perfecto.
primer lugar, muchísimas gracias, súper gráfico y muy claro. Y yo, es simplemente una sugerencia que llevo mucho tiempo demandándola, es que los que tenemos propietarios de dehesa, ganadería extensiva y tenemos además carga cinegética, que se contemple también, porque la fauna come. Entonces nos exigen un 0,2 de UGMs, pero no nos contempla esa carga cinegética que cada vez es más grande y come muchísimo, ¿eh? Entonces nos supone un gran problema. Vale. Gracias. Tomo nota para tenerlo en cuenta. Bueno, simplemente por, si alguno no lo conoce, para poder optar, o sea, las ayudas agrarias sí que son compatibles con las cinegéticas siempre y cuando las agrícolas sean las predominantes. Entonces, bueno, que sí que es compatible. Y allá arriba. Bueno, ¿suena? Sí. Soy Álvaro Sánchez Caña, de una dehesa, y bueno, quería ampliar con una casa de declarado. Quería saber qué tengo que hacer para el trámite, hacerla en la posibilidad de pastos. Vale. ¿En qué comunidad autónoma está la explotación? Extremadura. En Extremadura, vale. Bueno, vamos a ver. Nosotros, como comentaba anteriormente, hay 18 millones de hectáreas de pasto registradas en SICPAC, pero solamente 10 aproximadamente son las que se han venido declarando. Entonces, lo que hemos hecho es a todas las superficies de pasto que no están declaradas, les hemos puesto un coeficiente, de forma manual, un coeficiente de admisibilidad 0. O sea, si consultas esas parcelas en SICPAC tendrá un coeficiente 0. ¿Por qué? Pues porque realmente ha habido mucha picaresca en torno a los pastos. Ha habido mucha picaresca en torno a los pastos, gente que no tiene ningún tipo de actividad ganadera declarándolos, y entonces, bueno, lo que se ha hecho es bloquear la admisibilidad de estas superficies no declaradas, de forma manual. Pero sí que subyace, o sea, sí que nosotros tenemos la información de este coeficiente automático que he explicado, sí que la tenemos. Para todas las parcelas en Extremadura, para todas las parcelas hay un coeficiente automático. Entonces, yo lo primero, te recomendaría que te pusieras en contacto con la administración ahí de la Junta de Extremadura para conocer qué coeficiente automático hay en esas parcelas. Vale. Una vez que tienes establecido ese coeficiente automático, si es acorde a lo que tú consideras, bueno, todo va a pasar por presentar una alegación al SICPAC. Pero lo primero que tendrás que verificar es si el coeficiente, si te propone un 65%, si tú estás conforme con ese coeficiente o no. Vale, siguiente paso. Hay que presentar una alegación al SICPAC. Entonces, lo normal será que durante la solicitud única, o sea, cuando hagas la solicitud única en el año 2019, a la vez que tú presentas la solicitud y declaras esos recintos, presentes una alegación al SICPAC. O sea, tienes que alegar al coeficiente de admisibilidad de pastos del SICPAC. Entonces, claro, si tú ya en esa alegación, obviamente la alegación, el kit es demostrar la actividad. O sea, si tú demuestras que ahí vas a meter ganado, no vas a tener ningún problema. Si estás de acuerdo con el coeficiente de automático, pues simplemente tú alegas para que se te levante ese coeficiente 0 y, digamos, y que aflore el coeficiente automático. Entonces, si lo que pretendes es incrementar ese coeficiente automático, pues ahí sí que te solicitarán información adicional. Entonces, ahí sí que ya es cada comunidad autónoma la que establece un poco el procedimiento. Entonces, en definitiva, yo te recomiendo que te pongas en contacto con la Junta para conocer mejor el procedimiento que tienen establecidos para hacer alegaciones al SICPAC y que te informen del coeficiente automático que ahora mismo tendrían esas parcelas.
Hola, muchas gracias por la charla. Tensa, pero... no sé, bueno, he llegado tarde y no me ha quedado claro, pero yo no lo tengo claro. Has comentado que las bases de... las capas de pastos son abiertas en el zigzag. Y... Sí, perdón. Y... o sea, que sean abiertas es que son visualizables o que son descargables. ¿Podría descargarse información, tener acceso a ella y trabajar con ella? Vamos a ver. Desgraciadamente no tenemos un servicio de descargas del SIPAC. A ver, que estamos trabajando en ellos y yo espero que antes de que acabe 2019 lo tengamos. Pero a día de hoy no hay un servicio de descargas del SIPAC. A nivel nacional. A nivel nacional. Luego hay comunidades autónomas que sí que tienen servicios de descarga. Que yo sepa, hablándote de memoria, te puedo asegurar, seguro, Castilla y León, Cataluña y Andalucía tienen servicios de descarga. Y yo creo que alguna... Pero bueno, estas tres seguro. Lo que pasa es que los servicios de descargas normalmente están orientados a recintos, no a la capa de pasto permanente. Entonces, lo que estamos haciendo a nivel nacional, o sea, en el FEGA, estamos haciendo copias de la base de datos del SIPAC, o sea, copias en un disco duro, a todas las organizaciones del sistema público que nos lo soliciten, incluyendo universidades. Entonces, si estás trabajando para la universidad, pues aquí tienes mis datos, nos escribes un correo y te digo cómo tienes que cursar la solicitud, hay que firmar un acuerdo de licencia, etcétera, pero no tendrías ningún problema para tener la copia del SIPAC. De hecho, la Politécnica de Madrid, hay muchas copias ya por aquí rulando por la universidad. Y sí, lo que hay es un servicio de visualización. El visor del SIPAC sí que se pueden visualizar y consultar por recinto las intersecciones contra la capa de pastos permanentes. Aquí. Muchas gracias, Roberto, por la presentación tan clara. Soy Elsa Varela, vengo de Cataluña y tengo dos preguntas. Una, has comentado sobre el cambio en 2015 y cómo eso impacta luego a la convergencia de derechos, pero lo has dejado un poquito así, no sé si lo puedes elaborar un poco más. Y luego, ¿qué pasa en las comunidades que no aplican este factor, ¿no? Yo vivo en Cataluña, trabajo allí, entonces cuando dices que aplican teledetección, fotointerpretación, no sé si hay diferencias en cuanto a los ganaderos a la hora de reclamar derechos, o sea, ¿qué diferencias encuentran los ganaderos en esas comunidades, por ejemplo, a la hora de solicitar cambios en la admisibilidad de pasto? Gracias. Bueno, realmente, empezando por la última pregunta, no hay ninguna diferencia. A nivel del ganadero no hay ninguna diferencia, porque simplemente es que el coeficiente se ha establecido por otra metodología, pero luego la gestión es la misma. Por ejemplo, lo que había comentado con el compañero de Extremadura, en Cataluña pasa lo mismo. Los pastos no declarados se les ha puesto de forma un CAP manual 0, pero la comunidad autónoma tiene detrás esa información para sacar el coeficiente. O sea, lo que tampoco te sé decir exactamente en qué base de datos lo pueden tener esa información guardado, lo que sea, pero vamos, a efectos del agricultor o ganadero es transparente. Eso no hay ninguna diferencia. Solamente la metodología es distinta. Y luego el tema de la convergencia. Vamos a ver, de las ayudas que he comentado, la más importante es el pago básico. Pues aproximadamente de los 4.500 millones de euros que estamos repartiendo en España de ayudas directas, el pago básico está en torno a los 2.900 y luego además tenemos el pago verde, que es como un complemento a este pago básico, que son unos 2.400 millones de euros. Es que estamos hablando como del 90% de las ayudas por superficie es pago básico o un complemento del pago básico. Vale. La gestión del pago básico se hace a través de derechos. O sea, al agricultor se le asignan una serie de derechos que tiene que activar. Y estos derechos, para activar cada derecho, necesitaría 1 hectárea.
Cuando ha llegado el año 2015, lo que se hizo, se cogió. ¿Cómo se calcularon nuestros derechos? Pues es muy fácil. Se cogió los importes que el agricultor, bueno, en este caso ganaderos, los importes que el ganadero había percibido en 2014, esos se dividen entre las hectáreas que declaró en 2015. Las hectáreas tenían un tope, lo que conocemos como el cupo, que no podía ser superior a lo que había declarado en 2013. Entonces, simplemente se cogen estos importes, todos esos importes, y se dividen entre sus superficies. Y así determino el número de derechos y los importes de esos derechos. Entonces, por eso quiero decir que el tema del CAP en esta fase ha sido totalmente neutro. Porque si tenía 1.000 euros, pues a lo mejor en vez de repartirlos entre 10 hectáreas de pastos, antes del CAP, ahora divido esos 1.000 euros entre 7 hectáreas de pastos. Pero el importe total es el mismo. Lo único que recibes menos derechos con un mayor importe unitario. Entonces, hasta ahí es neutral. ¿Qué pasa? Que luego lo que se ha establecido es una convergencia, que quiere decir, bueno, es que esto lo he explicado así muy rápidamente, pero la asignación de los derechos se hace por regiones. Entonces, para cada región se ha establecido una media, que sería la media del valor de los derechos de esa región. Y hay una convergencia, quiere decir que el valor de los derechos va a ir progresivamente acercándose a la media. La media de la región, pues en el año 2019 es cuando se termina la convergencia. No es una convergencia completa, o sea, no quiere decir que al final del periodo todos van a cobrar lo mismo, pero se van a ir aproximando. Bueno, si quieres luego te lo explico con más detalle. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí que es verdad que hay un efecto, porque si a ti te han bajado mucho la superficie, tienes unos derechos con un importe unitario muy elevado y vas a perder más dinero en la convergencia. Porque como tienes un importe muy elevado, al aproximarse a la media vas a perder más dinero. Es verdad que, digo como norma general no ha tenido un gran impacto. Nosotros sí que hemos hecho estudios y demás, porque como las regiones son de pastos, el coeficiente ha afectado a todos por igual. Entonces, este efecto, como ha afectado a todos por igual, la media también se ha incrementado y a nivel general no tiene un gran efecto. Pero sí que porque los ha habido, casos particulares que sí que se han visto perjudicados, precisamente por tener un coeficiente muy, muy restrictivo. Creo, lamentablemente, pese a este interés que sugiere esta ponencia y todo el tema que tiene que ver con los clientes, pues tenemos que dejarlo aquí. Espero que te quedes por un café. No, lo siento, pero tengo una compañera aquí, está arriba, Carmen, en la esquina. Carmen lleva las ayudas ganaderas y bueno, pues en el café podéis hablar con ella y que nos transmita las dudas, lo que sea, y si no, aquí vuelvo a insistir, tenéis los datos de contacto y no dudéis. Pues poner las preguntas al café, bueno, ya como cara conocido, para las preguntas, pues ahí te seguirán llegando. Bueno, Carmen lo que lleva son las ayudas ganaderas, insisto que tampoco este tema de los derechos tampoco. Nada, gracias por la oferta de poder seguir consultándote a estas direcciones. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros.